Inmunotech, nuestro ADN es vivir mejor. Inmunotech. Inmunotech, nuestro ADN es vivir mejor. Te recordamos que podrás ver esta sesión en inglés o en español. Para cambiar el idioma, haz clic en el botón del panel de herramientas llamado Interpretación. Luego, selecciona el idioma que deseas escuchar. Welcome, Immunotech family, to our next level leadership training program. We remind you that this training program allows you to hear the sessions in English or Spanish. If you wish to change the language, go to the bottom of the Zoom platform and click on the icon that says Interpretation. Then, select the language of your preference. Muy buenos días para todos, gran familia Immunotech. Bienvenidos al cierre de nuestro serial de entrenamiento de liderazgo al siguiente nivel, construyendo un negocio para siempre. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy con la persona que lo transformó todo. Así es, la que le dio a esta familia más razones para seguir motivados y cumplir nuestros sueños. El líder que siempre da 1.000.000% porque cree que la felicidad no radica en lo que recibimos, sino en lo que damos. Hizo posible este serial y ha hecho posible llevar a nuestra compañía Immunotech a las grandes ligas. Escuchemos para iniciar entonces las grandes palabras inspiradoras y motivadoras de nuestro CEO, Mauricio Domenzain. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, querida Connie. Como siempre, siempre un placer verte, aunque sea a través de esta pantalla y verlos a todos ustedes. Feliz, emocionado, contento, pero al mismo tiempo un poco triste porque como todo buena historia tiene un principio, pero también tiene un fin. Hoy nuestro serial de liderazgo que de verdad hemos disfrutado impresionantemente. Cuando Connie dice y agradece por haber puesto esto, yo de verdad quiero agradecerle a todo el equipo que hace parte y que ha hecho posible que esto sucediera. De verdad, equipo, son lo máximo. Y ha sido un serial, un entrenamiento que estoy seguro que si tú estás aquí, lo has disfrutado tanto como nosotros hemos disfrutado hacerlo para ti. De verdad, el escuchar a maestros como Jaime, por supuesto a nuestro amigo Randy, que en un momento más escucharán, yo creo que todo mundo se puede dar cuenta de la calidad humana de la gente a la que fuimos y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos con ellos, porque son gente de otro nivel, gente que nos ha ayudado a llevarte a ti a otro nivel. Yo quiero decirte que si estás tú hoy aquí, evidentemente es porque tú estás comprometido con tu futuro. Y por eso te agradecemos infinitamente. Siempre te vamos a agradecer, pero te tengo una extraordinaria noticia. Esta plataforma en la que hemos visto estos ya 12 semanas de entrenamiento puro, increíble, que se han disfrutado tanto, la dejaremos disponible por un mes más. Por todo el mes de septiembre estará disponible para que regreses y veas cada uno de esos videos.
por favor, utilízalo. Lo pusimos y lo hicimos con mucho, pero mucho cariño. Todo un mes, el mes de septiembre, tendrás disponible todo el contenido que hemos preparado para ti desde el día 1. Así que no olvides, por favor, utilízalo. Para eso es. No hicimos otra cosa más que para ti, para que tengas las herramientas necesarias, las herramientas que son indispensables para la vida en la que estamos viviendo. Tenemos un potencial de crecimiento inigualable. Eso sí te lo digo. Hoy, en la etapa en la que estamos, hoy el mundo ha cambiado radicalmente, y con el cambio que ha traído el mundo, de verdad nos hemos dado cuenta que no importa dónde estemos, no importa si podamos salir, no importa que estemos en casa, sino el mundo se ha vuelto cada vez más una red de contactos, una red en la que tú le puedes hablar a cada uno de tus amigos, de tus conocidos, donde tú te puedes acercar a ofrecerles lo que hoy muchos antes le llamaban como oportunistas o como sectas que nos lavaban el cerebro y que decían, ¿cómo es que ya te convencieron a esto? De verdad se los digo, hoy el mundo está cambiando, ha tenido esta oportunidad de crecimiento, esta red de contactos que vas a generar dentro de tu vida por lo que estamos haciendo, es impresionante, porque hoy la gente está buscando un modelo, pero mucho más flexible, más eficiente, un modelo que te permita ir a otro nivel, pero desde casa, como nos tiene esta situación. Ese modelo que nos va a ayudar a ser mucho más eficientes. Nosotros nos hemos preparado, pero sin descanso alguno, y de verdad solo con la intención de que tú estés listo para esto, es que hemos preparado a este negocio. Hoy, por supuesto que hay una oportunidad impresionante, pero esa oportunidad es solo de los que la deciden tomar. Las oportunidades siempre existen, y yo creo que hay una diferencia enorme, y creo que tienes que tener clara esa diferencia entre oportunidad y oportunismo, que son dos cosas muy, pero muy diferentes. En Immunotech estamos ofreciéndole a la gente una oportunidad genuina, auténtica, donde la gente puede encontrar en nosotros una familia en quien apoyarse, en quien seguir adelante. Y por eso es que hemos hecho todo lo que estamos haciendo para que sea más eficiente tu negocio, porque hoy el mundo, evidentemente, por toda la desgracia que está pasando y por todas las situaciones que no tengo que hacer referencia, sino creo que cualquiera de los que estamos aquí sabemos a lo que me refiero, hoy el mundo necesita ingresos extra. Y yo por eso te digo, aquí tenemos una oportunidad real, una oportunidad genuina que tiene esa capacidad. Hoy y durante las últimas 12 semanas has escuchado, pero tremendas lecciones en cómo apalancar y cómo aprovecharlo. Hoy sí, como siempre te pido, saca y abre tu mente, abre tu corazón, pero lo más importante, abre tu cuaderno y saca tu pluma, porque vas a escuchar a uno de los más grandes ponentes de nuestra industria, nuestro querido Randy Gage. De verdad te lo digo. A mí me encanta cuando platico con él, porque genuinamente es alguien que sí está interesado por ti, está interesado por tu desarrollo, está interesado porque vayas al siguiente nivel. Y eso no es sencillo. Se dice fácil, pero no lo tenemos en todos lados. Así que, por favor, escucha lo que tiene que decirte. Lo hemos preparado muy, pero muy pensado para que tengas todas las herramientas. Así que, como sabes, todo el mundo necesita ingresos extras. Si tú eres uno de ellos que estás buscando un ingreso extra, bienvenido. Como siempre, es y será siempre tu hogar. Pero yo también te digo que esos que buscan los ingresos extras hoy como plan B, si decides estar activo y comprometido totalmente en este negocio, vuelve esto de tu plan B a que se vuelva tu plan A. Es necesario que estés activo y comprometido para que esto de plan B se vuelva tu plan A. Y yo sí quiero decirles, el plan A es espectacular. Gracias a, por supuesto, todos ustedes. No me queda más que decirles que en el último mes de julio, este dato es impresionante, de verdad que es un número
que nos llena de orgullo, y no es tanto por el número en sí, sino por cuánta gente hemos sido capaces de impactar. En el mes de julio, al cierre del mes de julio, hemos pagado comisiones por más de 10 millones de dólares. Comisiones por más de 10 millones de dólares. Sí, escuchaste bien. Y por supuesto, todos los que están aquí conectados se recibieron y se llevaron una porción de eso y estamos felices, pero queremos que el otro día les decía yo, eso es lo único que no quiero que esté a dieta durante esta pandemia, es el cheque de sus comisiones. Lo queremos gordito, lo queremos saludable, lo queremos robusto, queremos que sigas en esta carrera porque estamos seguros que tu plan A está por llegar. Si hoy no es todavía el plan A el que te ha ayudado a ir a otro nivel, yo te digo, decide hacerlo. Esto, si lo hacemos profesional, si lo hacemos como debe de ser. ¿Cuántas veces creemos que no, yo no soy para esto porque pues llevo 2 meses y no he podido llegar a un ingreso como el que yo esperaba? ¿Y cuánto tiempo le has dedicado? Bueno, como 1 hora a la semana. Bueno, yo solo les digo que yo no conozco un solo trabajo, yo no conozco un solo negocio que con 1 hora a la semana te lleve al éxito. Así que nunca, nunca, nunca dejes de comprometerte por tus sueños. No dejes que nadie ni nada te cambie tus sueños, porque es muy importante que tú tengas claridad que tus sueños dependen de ti. Tus sueños dependen de ti y de nadie más. Ya me han escuchado decirlo, que cuando sientas que la vida no avanza, que sientes que no llegas al resultado que esperabas y que no logras hacer lo que tú pensabas hacer, yo te invito a que vayas al baño, busques un espejo y ahí vas a encontrar el culpable. Tienes que tener y tomar la decisión de que las cosas tienen que cambiar, pero lo tienes que hacer tú, nadie lo va a hacer por ti. Por supuesto que en Inmunotech te vamos a acompañar en cada momento para que eso suceda, en cada momento de tu carrera. En Inmunotech te vamos a acompañar y te vamos a acompañar para que vayas al siguiente nivel. Pero una cosa es acompañar y otra cosa es que hagamos las cosas por ti. Así que le pueden cambiar al siguiente slide, por favor. Entonces, habiendo dicho lo anterior, como les decía, es muy importante estar activo y como les dije, estaremos contigo en todo momento dentro de esto y estaremos celebrando contigo, estaremos celebrando cada paso que des, estaremos ahí a cada paso, estaremos dándolo contigo y estaremos sobre todo celebrando. Siéntete feliz, sonríele a la vida, esto es algo que va a pasar. Eso es algo que sin duda te va a pasar, porque si tú le sonríes a la vida, si tú un día tienes un día malo, de igual forma te digo y te invito, ve al baño, busca un espejo, sonríe, piensa en algo que te hace feliz, sonríe, vete sonriendo en el espejo y vas a ver que tu día va a cambiar. Tu día absolutamente va a cambiar y eso es lo que tienes que hacer. Tienes que confiar en ti, tienes que creer en ti y tienes que celebrar a ti, te tienes que celebrar cada uno de esos logros que haces, lo tienes que celebrar. ¿Cuántas veces hacemos algo que nos costó mucho trabajo y lo primero que decimos es que pudo haber sido mejor? Yo te invito a que en lugar de que pienses que pudo haber sido mejor, es que te celebres, que lo disfrutes y que sigas adelante para que sea mejor. Sí, por supuesto, pero eso no importa. Lo que queremos es que tú celebres cada uno, que seas feliz y que sonríes. Porque ya lo saben, yo hablo todo el tiempo, pero el éxito no es la llave de la felicidad. Para mí es clarísimo que el éxito no es la llave de la felicidad. Para mí lo más claro es que la felicidad es la llave del éxito. Sin eso no llegas a ningún lado. Y yo te digo que con mucho cariño estaremos siempre contigo, pero que tú tienes que tomar las decisiones, que tú te tienes que preparar, que tú te tienes que capacitar. Hoy más que nunca el mundo nos necesita preparados, nos necesita fuertes, nos necesita resilientes, nos necesita acompañando y haciendo acciones de bien. Yo siempre creo que cuando uno se encarga de hacer las cosas bien,
siempre va a regresar. Yo sé que es muy romántico pensar esto, pero si no somos románticos nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer? Yo te invito a que disfrutes tu vida, yo te invito a que celebres cada momento. Yo te invito a que si hoy estamos en casa, estamos obligados, vamos a decir de una forma, a estar en casa, en lugar de pensar en que ya te quieres ir, yo te invito a que pienses lo afortunados que somos por tener esta oportunidad y poder estar en casa. Ve y háblale a toda tu lista de contactos, a todos estos donde te han dado la oportunidad y que han sido parte de tu negocio, parte de esta familia, y diles por qué estás agradecido. Diles que gracias a ellos tú tienes la oportunidad de estar con nosotros. Así que, de verdad, siempre, siempre, siempre muestra gratitud en lo que haces. Ese es de verdad el saludo del alma. Yo estoy seguro que si tú eres agradecido, pero siempre siendo muy específico en lo que haces, siempre siendo muy claro en lo que dices, para que la gente sepa claramente por qué estás agradecido. Y yo te aseguro que esa persona le vas a incrementar su salud, su energía, la felicidad, en fin, todo. Yo sé que a veces pudieran pensar que es demasiado utópico o demasiado soñador el pensar eso, pero sí, efectivamente, somos soñadores. Somos soñadores que vivimos juntos un sueño y que vamos a ir al otro nivel, vamos a ir al siguiente nivel. Y como lo dije, toda historia tiene un principio y un fin, y hoy esta historia de 12 capítulos que vivimos apasionadamente y aprendimos muchísimo, termina, pero sin lugar a dudas te digo, esto termina solo un momento, porque después te tenemos grandes, pero grandes sorpresas, así que gracias una vez más. Gracias por todo lo que haces por esta familia. Gracias específicamente por cada minuto, cada hora, cada segundo que le has puesto a este proyecto y que se lo has puesto con tanto, tanto cariño. No olvides que nosotros no somos oportunistas. Nosotros somos factores de cambio. Nosotros ofrecemos una oportunidad y quien quiera tomarla, la tiene que tomar. Yo solo quiero que en este momento, en el chat, me pongas cuál y cuándo será tu siguiente rango. ¿Qué rango vas a alcanzar y cuándo lo vas a hacer? Quiero que en el chat lo escribas, porque cuando lo escribes, eso el subconsciente lo amarra mucho más fuerte a tu cabeza y lo vas a lograr. Estoy seguro que lo vas a lograr. Pon la fecha y el rango que vas a tener. Que nada te detenga, porque tu futuro empieza hoy. Hoy tienes que tomar la decisión como todos los días. Cada día tienes que tomar la decisión de ir al siguiente nivel y eso depende de ti, de nadie más. Te acompañaremos en cada paso, pero siempre, siempre dependiendo de ti. No pospongas tus sueños jamás. Siempre, siempre, siempre tienes la oportunidad de construir un futuro y eso depende de ti. Te agradecemos enormemente una vez más. Para los afortunados y para los que trabajen y vayan a trabajar tan fuerte como estoy seguro que todos los van a hacer, nos veremos muy, muy pronto con nuestro amigo Randy, con nuestro amigo Jaime Loquier y un servidor en una cena maravillosa en Miami, platicando así, como miembros de una familia. Y espero que lo disfrutes mucho. Espero que hayas disfrutado tanto este serial como nosotros, una vez más. Y que nos veremos siempre, 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 espero muy pronto para darte un abrazo, para estrecharte la mano y que sigamos en el rumbo del éxito. Así que muchísimas gracias. Soy Mauricio Domenzain y soy Inmunotech. Mauricio, muchísimas gracias de verdad por tus palabras. Creo que quedamos con toda la energía y como siempre, con toda la motivación y la fuerza para seguir continuando, para escuchar además en la mañana de hoy y continuar con este módulo de construyendo tu negocio para siempre a uno de los pioneros en redes de mercadeo. Nuestro próximo invitado llega al cierre de esta serie de entrenamiento
para darnos el último empujón y poder salir a conquistar el mundo. Sus consejos y experiencia lo han llevado a crear la mayor cantidad de herramientas para el desarrollo de un negocio como el nuestro. Y por eso lo tenemos el día de hoy. Con ustedes, el maestro Randy Gage. So let me take you back to a long time ago when I was 20 years old. Cuando yo tenía 20 años. I was having my first meeting for direct selling. Estaba teniendo mi primera reunión en redes de mercadeo. Was a 20-year-old young entrepreneur who had worked his way up in the restaurant business. Un joven emprendedor de 20 años que había trabajado todo su camino a través del negocio de restaurantes. And so I started as a minimum wage dishwasher, worked my way up to a manager. Yo comencé como un lavaplato que ganaba el salario mínimo y así llegué a subir hasta serme gerente. High school dropout, never went to college. No one in my family had ever gone to college. Yo simplemente terminé escuela superior, nunca fui a la universidad, nadie de mi familia fue a la universidad. And then I had the dream, I'm going to open my own restaurant. So that's what I did. Luego tuve el sueño, yo voy a abrir mi propio restaurante, y eso hice. And that was a disaster. Y eso fue un desastre. So it just so happened that I got approached for network marketing by an Amway distributor when I was 20 years old. Y en ese momento se me acercaron para que yo conociera la industria de redes de mercadeo, un consultor de Amway a los 20 años. And he had a yellow legal pad like this and a pen which wrote in red. Y él tenía un cuaderno de páginas amarillas con una pluma que escribía con tinta roja. And he drew a circle and he wrote you in that circle. E hizo un círculo y escribió la palabra tú en ese círculo. And then, of course, you guys know how this goes. He drew 5 circles under my circle. Y ya ustedes conocen, después le escribió 5 círculos debajo del círculo que tenía la palabra tú. And then 25 circles under the 5 and 125. You know how that goes. Luego escribió 25 debajo de los 5 y 125 debajo de los 25. Ya ustedes entienden cómo eso ocurre. As somebody who got paid by the hour to wash dishes, this concept of leverage was mind-blowing to me. Para una persona que ganaba salario mínimo, cuando te hablan de apalancarte y apalancar ingresos, eso fue volarme la cabeza. So, of course, I signed up on the spot, bought the kit, the products, and I'm ready for my new career. Y obviamente, inmediatamente me registré, compré los productos, recibí mi kit y yo estaba listo para empezar mi segunda carrera. And so I did what my sponsor told me to do, and I called everybody I could think of to invite them to my apartment for my first launch meeting. Y yo como buen soldado hice todo lo que mi auspiciador me dijo que hiciera. Contacté mi lista, empecé a invitar gente y lo invité a mi departamento a mi primera presentación. So my sponsor came over about 7 o'clock and he brought a chalkboard. Some of you will have to Google that. And he set up a chalkboard for the presentation. Y mi auspiciador llegó a mi departamento tipo 7 de la noche y trajo una pizarrita. Algunos de ustedes van a tener que buscar tal vez en Google lo que es una pizarrita. Y él llegó listo para hacer una presentación. And of course, he was going to draw all those magical circles on this chalkboard for my 19 people who had promised to come to my first meeting. Y él iba a dibujar todos esos circulitos que ustedes conocen para esas 19 personas que me habían dicho que iban a venir a mi primera presentación.
19. Remember that number. 19. Recuerden ese número, bien importante. Recuerden ese número. Es muy, muy, muy importante. Porque it's 7:10, 7:15. Nobody's there yet. Pasan las 7, llega 7:10, 7:20, no llega nadie. I'm a little nervous, but you know, there's still 15 minutes left, so there's no need to panic. Estoy un poco nervioso, pero todavía podían transcurrir unos 15 minutos más, pero no era tiempo de entrar en pánico. Then it was 20 after, then it was 25 after. Now, panic was perhaps a good strategy. Entonces llegaban las 7:25, empezaba a transcurrir el tiempo, esos 15 minutos, y ya el pánico empezaba a ser una estrategia. My sponsors trying to keep me calm, just relax, you know, these kind of things happen. Not everybody shows up who says they're going to come, but the right people will be here. Y luego mi auspiciador me dijo, no te preocupes, esto sucede en las primeras reuniones, pero la gente que realmente tiene que llegar, va a llegar. 7:27, 7:28, I'm moving the curtains, I'm opening the front door, I'm looking, are they having trouble finding a parking space? 7:28, 7:29, yo empiezo a mirar a través de las cortinas diciendo, ¿será que la gente está teniendo problemas en estacionarse, en encontrar estacionamiento? But of course, nobody came. Obviamente, nadie llegó a la reunión. Literally zero. Literalmente cero. Nadie. It was my first secret meeting. Era mi primera reunión secreta. But not my last secret meeting. Pero no la última reunión secreta que tendría. But it was my first. And that is the time, if there ever was a reason to quit, this would be the moment. Pero fue la primera. Pero si hubo un momento para yo poder quitarme y abandonar esto, esa era la oportunidad, que no había llegado nadie a mi primera reunión. Because remember, this wasn't 5 people. This wasn't even 15 people. This was 19 people confirmed that they would be at my home meeting. Y recuerden, esto no eran ni 5, ni 10, ni 15, eran 19 personas que me habían confirmado que iban a estar en la reunión en mi casa. I'm not counting the people who told me, no way am I coming to your meeting. Y eso yo no estoy contando todo lo que me dijeron, bajo ninguna circunstancia voy a tu reunión. I'm not counting the people who ridiculed me and told me how stupid I was for joining a business like that. Y tampoco estoy contando todos los que me hicieron bullying o me ridiculizaron diciendo, tú entraste en un negocio como ese, ¿te has vuelto loco? And I'm not counting the people who hung up on me. Y yo no estoy contando todo lo que también colgaron el teléfono y ni siquiera me escucharon. I'm counting the people who said, yes, I will be there at your presentation. Yo estoy contando lo que me dijeron, sí, cuenta conmigo, yo voy a estar en tu presentación. Mis amigos, mi familia, 19 of them, and nobody showed. Mi familia, mis amigos, y nadie apareció. So I did think about quitting. Y les digo, yo pensé en quitarme en ese momento, en rendirme. I thought very seriously about quitting. Seriamente pensé en ese momento abandonar el barco. Instead, I chose a different belief, a belief that I believe served me a lot better. En ese momento, en vez de elegir la creencia de abandonar, elegí otra creencia que cuando miro ahora fue una creencia que en realidad me ha servido mucho mejor que la de quitarme. And I believe this is a belief that can serve you much, much better. Y pienso que también puede ser una creencia que te puede servir a ti mucho, mucho, mucho mejor en este momento.
Because I chose to believe that I was the most ambitious person that I knew. Porque yo elegí pensar que yo era la persona más ambiciosa que yo conocía. I came from, you know, I'm a dropout who came from the restaurant business, washing dishes. My friends and family, they were bartenders and waiters. They all smoked, they all drank, they all went out and partied every night. Miren, yo vengo de una familia, si miran mi historia, yo nunca terminé la preparatoria, nunca entré a la universidad, toda mi familia venían de ser personas que eran o meseros o bartenders. Yo también venía de una historia de simplemente toda mi familia lo que le gustaba era tomar, hacer fiestas, estar fuera constantemente, no eran de mucha aspiración. And I realized, of all my friends and family, of everybody I know, I'm the most ambitious person I know. Y si yo miro de toda mi familia, yo soy la persona más ambiciosa de todos ellos y la que yo conozco. And I felt if I could learn the skills necessary to be in that business, this would transform my life. Y en ese momento comprendí que si yo podía aprender las destrezas que se requieren en este negocio para tener éxito, yo podía transformar mi vida. And that's really the point of this time that we get to share together today. Y ese es el objetivo por el cual vamos a poder compartir un espacio de tiempo tú y yo en el día de hoy. You're with a solid, proven company. Tú eres parte de una compañía sólida y probada. You're led by a bold, daring, innovative leader with Mauricio. Ustedes son dirigidos por un líder innovador, arrojado, que toma riesgo en Mauricio. If you can learn the skill sets that this business requires, you can create a forever business. Si tú puedes aprender y dominar las destrezas que son parte de este negocio, tú puedes crear lo que yo digo que es un negocio para siempre. Because here's the thing. So nobody showed up. I didn't drop out. I stayed in the business. Porque miren, esto fue la realidad. Yo decidí quedarme, nadie apareció en la reunión, pero decidí aprender las destrezas. Now, I didn't stay with Amway, and I didn't have any success with Amway. No me quedé con Amway y no tuve ningún tipo de éxito con Amway. But Amway seemed to do pretty good without me because they do like $10 billion a year, even though I quit. So I think Amway is a good company that's doing really well. Y miren, aunque yo me haya ido de Amway, es comprobable de que Amway le ha ido muy bien. Generan $10 billones aproximadamente en venta, así que quiere decir que a ella le ha ido muy bien sin mí. But I'm still grateful decades later because what they showed me, the possibility of leverage, has made me a wealthy man. Miren, pero la base de lo que Amway me presentó, que es cómo yo poder crear apalancamiento, fue la base que hoy me ha hecho un hombre donde he podido crear una fortuna. And those skills I learned when I was 20 and 21 are still serving me, providing me with income today. Esas destrezas que aprendí cuando tenía 20, 21 años, todavía hoy me generan ingresos por haberlas aprendido. And you have that opportunity. I want to make sure you understand that if you're willing to learn these skills, you can create a business that will set you up for life. Y tú tienes esa misma oportunidad. Si tú tomas la decisión en este momento de aprender esas destrezas, tú tienes una oportunidad de crear un negocio que va a ser para toda la vida. You spent weeks in partnership learning from Jaime Loquier. Jaime is one of the greatest, brightest minds in our profession.
Mire, ustedes invirtieron semanas aprendiendo de la mano de Jaime Loquier, que es una de las mentes más brillantes dentro de esta industria. And he's been teaching you skill sets like we talked about with me on the first of these, trainings. Y él te ha estado enseñando un conjunto de habilidades muy importantes como las que yo te mencioné al principio de este programa, cuando comenzamos este programa, tú y yo, en el primer episodio. And if you're willing to continue this journey and get proficient in a small amount of skills, you can create a business with an Immunotech that lasts you your whole life. Y si tú tomas la decisión de comprometerte, de hacerte excelente en un pequeño grupo de habilidades por un periodo de tiempo, tú vas a poder crear un negocio con Immunotech para toda la vida. So 3 key objectives today. Number 1 is to provide for a sustainable retirement for you. Hoy vamos a tener 3 objetivos principales que vamos a enfatizar. El primero es cómo poder proveer un retiro sustentable para ti. Now, objective number 2 is we want to develop a passive residual income for you. Segundo, queremos desarrollar un ingreso residual pasivo para ti. Now, the really important word there was not just residual. Residual is sexy. No solamente residual, porque sabemos que residual es un término muy sexy, muy atractivo, pero es pasivo. Right. Okay. So you're getting ahead of me already. So I'm saying, yeah, but so residual is sexy, but the passive is the most sexy because passive means we don't have to keep doing the work every day. Residual es interesante, pero pasivo realmente es lo seductor, porque eso quiere decir que ya yo no tengo que seguir haciendo lo que hago todos los días para que ese ingreso me siga llegando. Right. There's people who still get newspapers delivered to their house, right? So there are paper boys and paper girls who deliver those newspapers still today. Hay gente que recibe un periódico todavía en su casa hoy y hay todavía personas que se dedican a distribuir periódicos en el día de hoy todavía y lo hacen. So if Ernesto has a paper route in Mexico City and he has 80 customers, he knows every month he's going to get the income of 80 people that he delivers paper to. Supongamos que Ernesto tiene una ruta de distribución de 80 personas para un periódico en México. Él sabe que todos los meses por él circular y darle ese periódico a esas 80 personas, él va a recibir una comisión por esas 80 personas a las que él le distribuye el diario o el periódico diario semanalmente. So Ernesto has residual income. He knows every month he can count on that income. Ernesto sabe que todos los meses él tiene un ingreso residual que él puede contar con ese ingreso por esa cantidad de personas a las que le distribuye ese periódico. But that income is not passive income. If Ernesto doesn't get up at 5 a.m. and deliver those newspapers before they wake up, he's not going to get paid. Pero ese ingreso no es pasivo. ¿Por qué? Porque si Ernesto no se levanta todos los días a las 4, 5, 6 de la mañana a entregar esos periódicos, él no va a recibir ese ingreso. But when you get somebody hooked on Immunical Platinum, and they buy that every month, you don't have to work every month, but you've got residual passive income. Ahora, cuando tú logras que una persona se enamore del Immunocal Platino y esa persona todos los meses va a comprar ese producto, ya ahí se vuelve un ingreso pasivo, porque esa compra te genera un ingreso pasivo y tú no tienes que hacerla todos los meses. And when you learn the skill sets of recruiting, managing a team, training people, you create an ongoing machine that produces residual passive income. Y cuando tú dominas habilidades como reclutamiento o auspiciar, manejar un equipo, esas son algunas de las habilidades importantes que te van a producir una máquina de generar ingresos pasivos. And then the third objective is we want to create
transferability with your business, meaning you create a cash flow machine which you could sell if you wanted to someone else. But more importantly, you could put this in your will and leave it to your children or your grandchildren. Nosotros, y el tercer objetivo del día de hoy es que tú puedes crear un negocio que eventualmente empiece a generar ingresos, fluidez de efectivo constantemente, que en algún momento tú puedes hacer una de dos cosas. Tú tal vez puedes venderlo o lo más importante es hacerlo parte de tu herencia y transferirlo a tus hijos, a tus nietos o a tu familia. So if you're in for this, you want to create a forever business, I want to see your name in the comments saying, yes, I'm in, or, you know, whatever. Si tú estás comprometido a realmente a crear un negocio para siempre, quiero que pongas en el chat ahora mismo sí, yo, cualquiera de las dos, yes, sí o yo, en este momento, yo estoy comprometido a crear un negocio para siempre. Ay, Dios mío. Ay, got a Dios lot of mío. people. Que mucha gente está diciendo que sí. Okay, I think I'm in the right meeting room here today. Siento que estoy en el lugar adecuado en este momento, en la junta, en la reunión perfecta en este momento. Okay, so let's break this down. What are some of the necessary elements that you need to have a forever business? Ok, vamos ahora a desglosar esto de una manera mucho más precisa. ¿Cuáles son los elementos necesarios que tú requieres tener para que este negocio se pueda convertir en un negocio para siempre? First thing, primary thing is a viable customer base. Lo primero es que tiene que tener una base de clientes viables, quiere decir constantes. So these are people that are not in the compensation plan. They're not distributors, but they have tried the Immunitech products. They love them and they buy them on an ongoing basis. Estas son personas que no están en tu árbol. Estas no son personas que son parte de tu plan de compensación. Son personas que tú le has dado a probar los productos. Ellos se han enamorado de cualquiera de nuestros productos Immunotech y ellos compran el producto de manera consistente como un cliente. And the bigger this customer base is for you, the bigger it's going to be exponentially down the group. Mientras más grande sea tu base de clientes, más grande esto va a ser exponencialmente dentro de toda tu organización. And I see Vilma Cordova de Gonzalez. She's going all in. Yo veo in. Yo veo a Vilma que está totalmente comprometida diciendo yo estoy totalmente comprometida a crearlo. So when I say this goes exponential, it's because remember, what you do is what your team is going to replicate. Y cuando digo exponencial, recuerda, tú eres un modelo. Lo que tú haces es lo que tu equipo va a hacer y modelar también. So let's suppose you go out, you find some builders, you're constructing a team, and you get 2 customers who don't want to build, but they buy the products every month. Supongamos que tú has conseguido por lo menos 2 corredores, 2 personas que realmente están ahí, pero vamos a pensar que tú solamente has conseguido 2 clientes que te consuman una vez al mes. Your people are going to kind of duplicate your results. So if you've got 10 builders in your team, you're going to have 20 or 25 customers buying every month. Pues si tú miras, la gente tiende a modelar lo que tu comportamiento, pues entonces tu organización aproximadamente va a tener como unos 10 corredores y van a tener como unos 20 o 25 clientes. But if you have 10 customers or 15 customers, and you got 10 builders replicating your results, now you have a customer base of 100 or 150 customers. Ahora, si tú tienes 10 o 15 clientes y tú tienes en tu organización unas 10 personas que están dedicadas a construir, ya tú tienes entre 100 a 150 clientes nada más dentro de tu organización. And imagine if you have 20 customers and that kind of culture duplicates through your team. Imagínate si tuvieras 20 clientes y esa sea la cultura que se duplique dentro de tu organización. And then imagine
when you have a group of 100 distributors or 500 distributors or 1,000 distributors, and everybody has 10 or 15 or 20 customers. Imagínate si tu organización ya tiene 100, 500 o 1000 personas y cada persona tiene 10, 15 o 20 clientes. Imagínate el poder y el apalancamiento que eso genera en tu organización. Remember, you're in a legitimate direct selling company, one that's driven by actual product sales. Recuerda, tú eres parte de una compañía auténtica, genuina, legal dentro de las redes de ventas directa. ¿Por qué? Porque hay un consumo, hay un producto y hay una entrega de producto con el consumidor final. This is not one of those foreign exchange money games for bobos. Esto no es uno de esas pirámides o uno de esos lugares donde están mirando cómo intercambiar dinero para idiotas. This is not one of these cryptocurrency deals for, criminals. Esto no es uno de estos lugares de criptomonedas para criminales o para lavar Okay. dinero. Those opportunities are for the payasos. Ya lo acaba de decir Randy, eso es para los payasos. You're in a legitimate comp plan that you only get paid when products get to the end consumer. Y recuerda, tú eres parte de un negocio legítimo porque tú estás recibiendo una comisión en el momento en que el producto llega a las manos del consumidor final. All right, so this viable customer base, this is the most important element of a forever business. El tener una base de clientes viable es importantísimo para crear un negocio para siempre. The next element is a proper culture. El siguiente elemento se llama tener la cultura apropiada. So, por ejemplo, product-driven culture, a culture where people choose to rank advance, culture of integrity, the kind of culture that builds an organization. Vamos a mirar 3 elementos de qué es una cultura apropiada. Una cultura donde la gente realmente ama los productos, quiere consumir y quiere mover productos. Una cultura donde la gente quiere crecer y quiere seguir a su siguiente rango. Una cultura donde hay integridad. Esos son elementos de una cultura apropiada, genuina. And the perfect examples of this have been demonstrated over the last 6 or 8 weeks with the trainings that Jaime Lokier has done. So I don't need to say more about that. Y todo esto ha sido claramente evidenciado y demostrado en las capacitaciones que Jaime le ha dado en las últimas semanas, así que no tengo que entrar en detalle porque ustedes ya lo han aprendido y lo han aplicado. Okay, now the third necessary element is builder duplication. Ahora, el tercer elemento necesario para crear este negocio para siempre es tener un sistema de duplicación como un mecanismo de construcción. Yes, because this is not the customers we're talking about. We're saying the people who have chosen to be builders, we have to have a system that they can produce duplication down their team. Y recuerden, no estamos hablando de clientes, estamos hablando de personas que han tomado la decisión de que quieren construir una red y el sistema de duplicación le permite duplicar de su organización hacia abajo para que la gente lo pueda duplicar y lo pueda sostener. So I'm going to break that down and mention 4 important elements of the duplication system. Esto lo voy a dividir en 4 elementos que son importantes dentro de un sistema de duplicación. First is a standardized presentation that everybody in the team has a basic outline of the same presentation. Lo primero es un tipo de presentación que sea estándar, que todo el mundo dentro de tu organización por lo menos tiene una estructura de cómo hacer una presentación básica del negocio y todo el mundo haga la misma presentación. Second thing is a step-by-step system. So each stage we say step 1, here is the action, and here's the tool that we use. Luego es un sistema de paso por paso.
cuál es el paso y cuál es la acción correspondiente para ese paso para que se pueda duplicar. And then step 2, this is the action we take. This is the tool that goes along with it. Luego, ese es el paso 1. El paso 2, esta es la herramienta que se utiliza, esta es la acción correspondiente. And when somebody joins, we know, okay, now we have the new member orientation. There's every step is mapped out. Y, por ejemplo, cuando una persona se une a la familia Inmunocal, ¿cuál va a ser la capacitación inicial que vamos a hacer que sea consistente, estandarizada, para que la gente duplique eso con todos sus nuevos afiliados? The third example of this is we need tools, digital and physical tools for all of the process. Tercer elemento necesario dentro de este sistema de duplicación es tener herramientas, tanto virtuales como físicas. And then we need to have something that I call the ladder of escalation. Luego, el último paso es tener algo que yo denomino como la escalera de escalar. Cómo escalar y darle el seguimiento adecuado a los prospectos o a las personas dentro del negocio. Yeah, so that every time the candidate sees the business, it's a bigger deal, a bigger window than the last time they looked at it. O sea, cada vez que tú le presentas la oportunidad a una persona, tú le puedes dar seguimiento con algo que le expanda la visión antes de tomar la decisión. And so it might start with a little, you send them a link of a video in a chat, and then the next thing might be a meeting at your home with 5 people. The next thing might be a Facebook group with 2,000 people. Mira, por ejemplo, podría ser como que tú le compartiste a una persona en un WhatsApp una liga para que viera un video. Luego esa persona vio una presentación, o luego esa persona después entró a un grupo de Facebook y recibió más información. Son como pasos dentro de una escalera de escalar y de darle seguimiento. Okay, so now I want to get into specific strategy. 7 things that you've got to do if you want to build a forever business. Ok, ahora vamos a entrar específicamente en estrategia. Cosas específicas que tú quieres hacer si realmente tú quieres construir un negocio para siempre. Y hay 7, así que tomen nota porque esto va a ser bien importante que lo tengas claro y detallado. These are 7 steps, 7 behaviors, 7 actions that you have to take if you're really committed for a forever business. Ok, estos son acciones, comportamientos, pasos específicos que quieres tomar si realmente estás comprometido a crear un negocio para siempre. You don't get to say, okay, I like 6 of those, but I really don't like number 4 or number 5, but I'll do the rest. Esto no es selectivo, esto no es decir, bueno, me gustan 6, pero hay una que no me gusta, esa no la voy a hacer. No, esto no es selección, esto es seguirlas todas. All right, so if you want to do this, you got to commit, you're going to do all 7, and if so, I want to see your commitment in the chat. Ok, esto es hacer las 7, y si tú estás comprometido a seguir las 7, quiero que me pongas en el chat, sí, comprometido, cuenta conmigo, o las 7, pero ponlo y escríbelo. Que sí, lo voy a seguir, estoy comprometido, yo las 7, déjalo saber en el chat, por favor. Okay, this is like a river. This is the crazy. I love it. Este es como un río, este es como todo loco, pero qué bueno, eso es lo que queremos ver. Okay, so the first one is you have to make a commitment to get out of balance. Ok, el primero es, tú tienes que hacer un compromiso con salirte de balance, con salirte un poco de tener el equilibrio perfecto de todo. Because we all have to negotiate the balance in our life, our family, our work, our spiritual life, health, all of those things, we have to balance them, right? Porque todos tenemos que buscar algún tipo de balance o equilibrio, ya sea con nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra espiritualidad.
nuestro bienestar, nuestra salud. Todos estamos buscando algún tipo de equilibrio en esas cosas que son importantes para cada uno de nosotros. And there really is no such thing as perfect balance or equilibrio perfecto. No está. No, it doesn't exist. There's always something in your life that needs to be out of balance. Y miren, eso de que existe un equilibrio perfecto, para mí es un mito, no existe. Siempre va a haber algo que te está moviendo y te está sacando un poco de tu equilibrio. If you just gave birth to triplets, I can promise you're going to have to be out of balance more towards your family for the next month, right? Si ahora mismo tu esposa o en tu familia acaban de tener trillizos o triates, yo te aseguro que en este momento no vas a tener un equilibrio cuidando 3 niños infantes recién nacidos al mismo tiempo. And if you lost your job because of the pandemic, you're probably going to have to get out of balance in other ways to earn money so you can replace that income and have security. Y si tú acabas de perder tu empleo por la pandemia, estoy muy seguro que probablemente vas a tener que salirte de tu equilibrio para buscar y generar formas de ingresos adicionales para poder sostener a tu familia, especialmente en estos tiempos. But what I'm asking you to do today, and this is what's required for a forever business, is I want you to choose to get out of balance with your business for a season. Lo que yo te estoy pidiendo, y es bien claro, es bien importante que lo entienda, yo te estoy pidiendo que te salgas de equilibrio en este momento por tu negocio, por lo menos por una temporada. Estamos hablando de unos 90 días. So you're choosing September, October, November, December. I'm going to get out of balance because we have this special promotion going on, contest, and I want to be eating, arroz con pollo con Randy in South Beach in enero. Y yo les digo, quiero que piense que septiembre, octubre, noviembre y diciembre, estos 4 meses, por todas las promociones, por todos los viajes, los incentivos que está ofreciendo Inmunotech en este momento, yo quiero que tú pienses que yo en enero quiero estar comiendo arroz con pollo, con Mauricio, con Randy, con Jaime. Yeah, and so it's a conscious choice. And you let your family know, hey, you negotiate with them. You say, hey, do me a favor. I want your support. I'm going to work some extra time for the business for the next 4 months. But I promise after that, then we're all going to go on a vacation together, or you get their support for one season. Y es bien importante que seas honesto, que tengas una comunicación clara y amorosa con tu familia y tus seres queridos y le digas, mira, en estos momentos voy a necesitar su apoyo, le voy a estar echando el resto a mi negocio en estos 4 meses, voy a tener que sacrificar algunos espacios de tiempo, pero ya después de esta temporada, de estos 4 meses, nos vamos a ir de vacaciones, unas vacaciones especiales el próximo año. Así que sé claro y comunícalo en amor con tus seres queridos. All right, so number 2 is you have to work productively during this season. Ahora, estrategia número 2. Tienes que trabajar productivamente durante esta temporada, durante estos 4 meses, ser productivo en las horas que vas a trabajar, y eso lo vamos a explicar ahora. There's 2 kinds of work we can do in our business. Work number 1 is busy work, and category number 2 is rainmaker activity. Hay 2 tipos de trabajo que podemos hacer durante esta temporada que vamos a dedicarle de lleno al negocio. Mucha actividad o actividad productiva que genera resultados, ingresos, productividad. Lo que Randy dice, rainmaker activities. Actividades que generan lluvia. Yes, our expression is it brings the rain, meaning it makes us money. Eso quiere decir, son actividades que generan lluvia, que eso en síntesis nos generan ingresos. So rainmaker activity is activity that gets new customers or current customers buying more products. Esta actividad es simple, es
actividades que nos generan clientes o clientes que ya tenemos a comprar más productos. Or activity which is sponsoring in other builders who are going to produce more customer purchases. O generar constructores, gente que van a unirse a tu equipo, a tu red, a tu familia, para construir y seguir generando, buscando más constructores o más clientes que van a estar consumiendo el producto. You don't get to scroll through Facebook for 3 hours and like all the cat videos and all your friends post and say, oh, I'm recruiting. No, that's not Rainmaker activity. Esto no quiere decir que ahora vas a desperdiciar 3 horas de tu tiempo buscando por Facebook todos los comentarios, los posts que ponen tus amigos, estar viendo videos de gatos o de perros, o simplemente postear estoy reclutando. Eso no son actividades productivas. And it doesn't mean, okay, I'm organizing my desk and my briefcase and getting ready to get ready. Y eso tampoco significa estoy ordenando mi armario de trabajo o estoy ordenando mi escritorio o estoy ordenando mi maletín de trabajo y diciendo, uy, me estoy organizando para trabajar. Rainmaker is calling my customers, making sure they're happy, see if they need another reorder. Actividades productivas es estar llamando a mis clientes, llamándolo a ver cómo les satisface el producto, llamar a mi equipo a ver cómo están en actividad para realmente seguir construyendo su red o su base de clientes. The difference between people who do this as a hobby and create a little bit of income and people who build a forever business is the serious forever business people are mindful of how productive they are. La diferencia entre aquellos que toman este negocio como un pasatiempo, como un hobby que les genera algunos ingresos y aquellos que lo toman en serio, es que los que lo toman en serio constantemente tienen un nivel de conciencia de cómo están utilizando su tiempo y qué quieren producir en ese tiempo. So, most of you have a limit. You have a ceiling of hours that you can work because you already have a day job. You have family responsibilities. You got to go to the dry cleaner. You got to pay the bills. You only have so much time. Mira, la gran mayoría de la gente tiene un tope de horas disponibles. ¿Por qué? Porque tú tienes una serie de actividades que ya son parte de tu vida, o tienes un trabajo, tienes que llevar esto, tienes que hacer cosas o resolver diligencias en el día, cuidar a tu familia, sacar tiempo de dormir. O sea, tienes un límite de tiempo. Así que todos estamos en el mismo bote en términos de horas disponibles. Maybe you have 15 hours a week. Maybe you only have 11 hours a week. You got to see how many of those hours can I turn into Rainmaker activity. Y ese número no es igual para todo el mundo. Para algunos puede ser 15 horas, para otros puede ser 11 horas. Pero la pregunta es, ¿cómo yo voy a convertir esas horas en actividades productivas que me van a generar ingresos? Okay, number 3 objective, you have to schedule daily self-development time. Tercera estrategia, y es bien importante, sacar todos los días tiempo de desarrollo personal. Todos los días. There's just too much negative stuff happening in the world. There's too much bad news. To be effective in this business, you need a positive mindset. Hay demasiada negatividad ahora mismo en el mundo, hay demasiado de mucha tragedia, de tristeza y cosas sucediendo en el mundo. Y para hacer este negocio tú tienes que cuidar tu espacio aéreo mental y eso es con positivismo y optimismo. You heard what Mauricio said earlier. Feel happy and smile. ¿Escucharon lo que dijo Mauricio hace un ratito? Sé feliz, sonríe. And you can't be happy and smile if you have a negative mindset and you're waking up watching negative news about earthquakes and hurricanes and pandemics and people getting murdered. Y tú no puedes tener una mentalidad positiva si tú te levantas todos los días a ver noticias de pandemia, terremotos, huracanes,
asesinato, etcétera. No puedes. So you need to set aside and schedule it every morning, self-development time, a positive personal growth to start your day. Y es bien importante que tú separes y lo agendes todos los días. ¿Cuál va a ser el periodo de tiempo que yo voy a sacar diariamente todos los días para desarrollo personal? Okay, strategy number 4 is you have to develop proficiency in 5 basic skill sets. Estrategia número 4, tú tienes que desarrollar las habilidades para ser proeficiente o más que eficiente en 5 habilidades importantes que te voy a mencionar ahora. And this is the meat of what we're going to talk about today, these 5 skill sets. Y esta es la carne, la parte primordial de lo que vamos a hablar en el día de hoy, que son estas 5 habilidades. And this is why I told you the story of my first secret meeting. These are the skills that I learned that still are helping me many, many, many years later. Y esto, cuando yo comencé esta charla que te hablé de la historia, cuando yo tenía 20 años y me presentaron el negocio de Amway y aprendí unas habilidades que todavía al día de hoy me siguen sirviendo en mi vida, son estas 5 habilidades que te voy a mencionar en este momento. I wish it was 20 años. It was 40 años. That's how long ago that meeting, 41 years ago was that meeting. Esa reunión hubiese querido yo que hubiese sido hace 20 años. Yo tenía 20 años, pero hace ya 41 años porque tengo 61. But 41 years later, I'm still wealthy and have residual passive income because I became proficient in these 5 skills. Pero 41 años más tarde he podido crear una fortuna y tengo un ingreso residual pasivo gracias a que desarrollé proeficiencia, excelencia en estas 5 habilidades. How does somebody like Dr. Ricardo Garcia Pelayo get to the level that he gets to? He's proficient in these skills. Si te preguntas cómo el doctor Rafael García Pelayo ha alcanzado el nivel de éxito que tiene, es porque es proeficiente con estas 5 habilidades. No, Rafael is his brother. Ricardo. Ricardo. Rafael es su hermano, así que rol del intérprete. You know, he's great at this stuff. Jaime Lokier is great at this stuff. And you, everybody watching, you can be great at this stuff. Ricardo es excelente en esto, Jaime es excelente en esto, y ustedes que están viendo pueden ser excelentes en esto también. So, number 1 skill set is you need to be able to articulate the product story. Número 1, tú tienes que poder conocer, dominar y articular la historia de los productos. There's this story that ties together all the Immunotech products and what they are and what they do for people. And you've got to be able to share that story. Hay un denominador común que enlaza a todos los productos de Immunotech. ¿Qué son y para qué son y el beneficio que tienen? Y es importante que tú conozcas todo eso y lo puedas transmitir. I need to be able to come into your bedroom at 3 a.m., shake you awake, shine a flashlight in your eye and say, hey, why should I eat? Why should I drink? Why should I take these products? Yo debo poder entrar a tu habitación a las 3 de la mañana, sacudirte, despertarte, ponerte una lámpara en la cara y tú preguntarte, ¿por qué yo debo usar los productos Immunotech? And you can't tell me, well, I need my product catalog. I got to find the website. I need my brochure. No, you need to be able to just tell me, this is why you use them. Y la respuesta no puede ser, espérate, déjame entrar al website, déjame buscar un brochure, déjame buscar una promoción. No, yo tengo que poder en ese instante, poder darle la razón poderosa por qué debe usar los productos Immunotech.
If you logged on today and then you got a private DM from Dr. Ricardo and he said, hey, we lost one of our speakers. Could you talk for 10 minutes about the products and the benefits? You should be able to do that. Miren, si en este momento uno de los presentadores de hoy no hubiese podido estar presente y le hubiesen preguntado al doctor Ricardo si pudiera hablar de los productos, él te va a decir que sí. Pues tú debes tener esa misma habilidad de poder reemplazar a cualquier persona en ese momento y poder hablar de los productos de esa manera. And you're not allowed to say, I don't have time to prepare. I need to make a PowerPoint slide deck. No, you should be able to say, of course, I would be delighted to talk about them. Is that all I get is 10 minutes? Can I have 20? Y tu respuesta no puede ser, ay, espérate, necesito prepararme, déjame preparar un PowerPoint para saber lo que puedo decir, pero ¿tendré el tiempo para hacerlo? No, tú debes decir, va a ser un placer para mí hablar de los productos y solamente tengo 10 minutos, no tengo 20 o 30 minutos. All right, so second skill set you got to be proficient in is working a candidate list. Segunda habilidad en la que tú quieres ser excelente es cómo crear una lista de candidatos. And this is actually a skill set. And this is the difference between an amateur and a professional in our business. Y esto es una habilidad muy importante porque el saber crear una lista de candidatos de esta manera es la diferencia entre quien es un amateur en el negocio o quien realmente es un profesional en este negocio. You know, an amateur, they think of 4 or 5 people that they would like to think would be good for the business, and so they don't bother to do a list. Los amateurs, los que no toman en serio el negocio, piensan en 4 o 5 personas que ellos entienden que van a asociarse en el negocio y piensan que eso es lo único que necesitan hacer. Or they do a list, and when they first start, and they put it in a file or a drawer somewhere, and then they never look at it again. O son personas que hacen una lista cuando entran en el negocio y la miran una vez, pero luego después la guardan en algún archivo, en una computadora, en un armario y no la vuelven a mirar. If you want a forever business, you learn how to work your candidate list. Si tú quieres un negocio para siempre, tú aprendes a trabajar constantemente tu lista de contactos. You know that your candidate list is organic. It's living, breathing. It's always changing. Tú sabes que tu lista de contactos es orgánica, siempre es dinámica, siempre está cambiando, siempre se está expandiendo. When Veronica joins our business, great. We take her off the candidate list. Cuando Verónica se une a nuestra organización, nosotros la quitamos de la lista. When we go to the dry cleaner to pick up our clothes and there's a new employee and they're dressed very nice and they're professional and they're friendly, we think, let me add them to my candidate list. Si yo voy hoy a la tintorería y yo veo que hay una persona nueva trabajando que luce muy profesional, muy capaz, muy líder en lo que está haciendo, yo digo, ya tengo a alguien que puedo incluir en mi lista de contactos. Because we don't try to sponsor her the minute we meet her and she's busy on her job, right? We know, hey, this could be a good candidate. I need to put her on my list. Porque nosotros no prospectamos a esa persona en ese momento. Nosotros simplemente observamos y decimos, esta persona la quiero agregar en mi lista. No es para salir a prospectarla en ese instante. So the third skill set, very related to the second one, and that is the skill of meeting people. Y ahora viene la tercera habilidad, que es muy parecida a la segunda, pero es cómo conocer personas. And again, this is another example that's going to showcase the big difference between the amateurs who do the business as a hobby to make a few extra pesos versus the professionals who want to build a forever business. Y nuevamente, esta habilidad va a ser la distinción entre quien es un amateur que toma esto tal vez para conocer a algunas personas, pero no toma el negocio realmente en serio a un nivel de compromiso, o los profesionales que realmente dicen, esto es una habilidad en la que quiero ser buena en ella.
See, the amateurs say, oh, I've talked to everybody I know. I don't have any more candidates left. El amateur dice, ya hablé con todo el mundo, ya agoté la lista, ya no tengo con quién hablar. A professional will never run out of candidates, not if they're in the business for 20 years or 50 years. They still will have dozens of people on their candidate list that they haven't even talked to yet. Los profesionales, no importa si tienen 20 años o 50 años en el negocio, nunca se les va a agotar la lista. Siempre tienen candidatos, personas con las que ellos tienen la oportunidad de presentarles la oportunidad del negocio o el producto. Because if they want to meet new people, they could go out and meet 10 new people today. No problem, no pressure, because it's a skill that they've developed. Porque para ellos no hay ninguna presión para conocer gente nueva, porque un profesional si quiere hoy conocer 5, 10, 15 personas nuevas, no es una presión, porque al contrario, es una habilidad que han desarrollado y son excelentes con ella. The fourth skill set is inviting. La cuarta habilidad es invitar gente. And invitar gente is the money skill. Y esta habilidad es la habilidad del dinero. This is probably the most influential of these 5 skills in terms of how it can grow your business quickly. Esta probablemente de las 5 habilidades es la más influyente de todas, porque esta es la habilidad que realmente va a impactar la forma en que tu negocio puede crecer. Because inviting is really the nexus of our business. We're inviting people to watch a video. We're inviting them to get on a call. We're inviting them to join a Facebook Live. The whole business always comes back to inviting. Porque es como decir, el invitar es como el núcleo central de nuestro negocio. Porque todo lo que tú estás haciendo constantemente es invitar gente, ya sea el negocio, a una presentación, a una capacitación, a unirse a un grupo de Facebook. Todo envuelve alrededor de cómo invitas. The difference between me that did that secret meeting when I was 20 and the difference to me making calls now is I have developed the skill of inviting people. La diferencia entre el Randy Gage cuando tenía 20 años e hizo su primera presentación y el Randy Gage de hoy es que yo he aprendido ya a cómo invitar gente a las diferentes actividades que llevo a cabo. And that will be the difference for you between your secret meeting and your successful business is when you learn how to invite people with passion, intensity, and urgency. Y eso también va a ser la diferencia para ti entre hacer una reunión secreta o tener una reunión exitosa. Va a ser cómo tú desarrollas esa habilidad de cómo invitar gente y hacerlo de una manera que crezcas, que entonces te vuelvas atractivo para la gente. So if you call 10 people and invite them to watch a video and none of the 10 watch the video, don't call number 11. Si tú llamaste a 10 personas y los invitaste a ver un video y nadie vio el video, no llames al número 11. Call your sponsor instead and say, hey, I need to practice my invitation with you because I called 10 people and none of them watched the video. Llama a tu auspiciador y dile, mira, yo necesito practicar el invitar gente porque llamé a 10 personas y nadie vio el video que los invité a ver. Or go and read this book written by a very handsome man and go to the chapter on inviting and study up. Okay, how can I make more compelling invitations? Si no, lee el libro que escribió un hombre guapo que lo acaba de poner, un hombre calvito con una camisa color rosa, y léete el capítulo de cómo puedo ser muy bueno en invitar gente a las diferentes cosas que quiero presentar.
Yeah, practice that skill on your cat. Practice that skill on your dog. But practice it and get good at it. Si eso requiere que practiques con tu gato, con tu perro, practica hasta que seas bueno con ella. All right. El libro se llama Éxito en la Venta Directa de Randy Gage. Yes, and I'm happy to see that I'm muy guapísimo according to the chat. Y me encanta saber que de acuerdo al chat soy muy guapísimo por lo que están diciendo dentro del chat. And just like you think I'm guapísimo, I want your candidates to think you're guapísimo because your invitation is so inviting that they just want to be a part of it. De la misma forma que yo agradezco que ustedes piensen que yo soy guapo, yo quiero que la gente, tus invitados, piensen que tú eres guapísima o eres guapísimo por la habilidad que tienes y has desarrollado de presentar, de invitar a la gente. Okay, and finally, the fifth skill is the follow-up skill. Y la última habilidad de las 5 es seguimiento, la habilidad de dar seguimiento. And it's so easy to learn because really it's more just self-discipline and planning and knowing how to be organized to make sure you follow up with people after they've seen a presentation. Y mira, en realidad es una habilidad sencilla y simple de aprender, pero va a requerir de ti tener autodisciplina y buena planeación para que cada vez que tú presentes o alguna de las partes de la escalera de prospección, tú le des el seguimiento adecuado a las personas. So I want to see in the chat, I want you to promise me, promise yourself, and promise your sponsor that you're going to get proficient in these 5 skill sets during this season. Quiero que pongas en el chat ahora mismo si tú prometes y te comprometes contigo, con Randy y con tu auspiciador de ser proficiente con estas 5 habilidades. Si tú dices lo prometo, escríbelo en el chat ahora mismo que voy a desarrollarme en estas 5 habilidades. Una promesa a ti, a Randy y a tu auspiciador. Okay, and what I want you to understand is once you're proficient in those 5 skill sets, you will never have to worry about how to feed your family ever again. Y miren, esto se lo digo honestamente, si tú te vuelves excelente en estas 5 habilidades, te aseguro que nunca más vas a tener que volver a preocuparte en cómo alimentar o sostener a tu familia, jamás. Those 5 skill sets can make you a wonderful living anywhere in the world. Esas 5 habilidades pueden producirte un estilo o calidad de vida en cualquier lugar del mundo. I can take you out of Houston or Mexico City, and I can parachute you into Malaysia or Russia, and you could build a business with those 5 skills. Yo te puedo sacar de México y Estados Unidos y te puedo llevar en un avión y lanzarte en paracaídas a Malasia o a Rusia, y con esas 5 habilidades tú vas a generar ingresos donde quiera que estés. Even if you didn't speak the language in that country, if you have those 5 skills and you're good at them, you can make a living anywhere. Aunque tú no hables el idioma, no importa en el país donde estés, pero si tú desarrollas esas 5 habilidades, aunque tú no hables el idioma, tú vas a poder generar ingresos en cualquier parte del mundo. All right, so let's get to the number 5 strategy, which is keep enrolling until you have at least 4 lines chasing you. La quinta estrategia, bien importante, tú vas a seguir auspiciando hasta que tengas por lo menos 4 líneas que te estén persiguiendo a ti. Now, really important, I didn't say keep enrolling until you have 4 people. I said until there's 4 lines chasing you. Recuerden, yo no dije solamente auspicia 4 personas. Eso no fue lo que dije. Lo que dije es que vas a seguir auspiciando hasta que tengas 4 líneas que te estén persiguiendo a ti. See, when a line is chasing you, let's suppose you live in Ciudad de Mexico
and your Marilu calls you and says, hey, I have a new line in Merida and they're growing. Can you get on a Zoom and do some coaching with them or present at their first home meeting? Supongamos que tú vives en la Ciudad de México y Marilu acaba de decirte, mira, acabo de auspiciar una persona en Mérida y quiero que tú me apoyes en darle su primera presentación. Yeah, so, or you have a team, you're in Houston, but you get a team that starts to develop in Chicago and they're calling you for support. That line is chasing you. O, por ejemplo, ponle que tú vivas en Houston y tienes una línea que está en Chicago y esa línea constantemente te está buscando para que tú los apoyes. Quiere decir que esa línea te está persiguiendo a ti. So you might have to sponsor 7 people to get 4 lines chasing you. Es probable que tú tengas que auspiciar a 7 personas o más para que tengas 4 líneas que te quieran perseguir a ti. You might have to sponsor 11 people to get 4 lines chasing you. Probablemente tengas que auspiciar a 11 personas para que tengas 4 líneas persiguiéndote a ti. But your commitment, if you're in this, is I will keep enrolling until I have at least 4 lines chasing me. Y tu compromiso es yo voy a seguir auspiciando gente hasta que por lo menos tengas 4 líneas que me estén persiguiendo a mí. And then let's get to strategy number 6, which is related to this. Ok, vamos ahora a la 6ª estrategia que está muy correlacionada con esta 5ª. When you're working with new people, you drive depth. You work deep down in the organization with them until they get at least 10 levels deep. Ahora, es bien importante, las personas que tú auspicies, es bien importante que tú trabajes con ellos hasta que ellos tengan 10 niveles de profundidad. Cada una de esas personas que tú auspicies, esas líneas, tengan 10 niveles de profundidad. And I said, not 10 levels deep, at least 10 levels deep. Y yo no dije solamente 10 niveles, por lo menos 10 niveles de profundidad. Because you want to keep going down in depth until somebody takes it away from you. Y tú quieres seguir trabajando en la profundidad por una sencilla razón. Hasta que aparezca el líder que te quiera quitar esa línea porque quiera adueñarse de esa línea y trabajar esa línea, sostenerla. Because at some point, a leader is going to appear and take that away from you. Porque en algún momento va a aparecer un líder que va a emerger y va a querer tomar pertenencia y va a querer quitarte esa línea. So you're going to call your new line in Merida and say, oh, do you need me to be on the Zoom call with you next week? And they're going to say, no, Julio's offered to do the presentation and he's handling it. O porque probablemente esa línea de Mérida que al principio tú apoyabas, un día tú llamas a Mérida y dices, oye, ¿me necesitas para estar en el Zoom de esta semana? Y dice, no, Julio ya va a estar en ella. Ya tenemos gente que nos va a estar apoyando. So what happened is Julio took it away from you. Eso lo que quiere decir es que Julio ya ha tomado pertenencia de esa línea. Now our line is moving from residual income to passive residual income. Ahora, eso quiere decir que esa línea ha pasado de crear un ingreso residual a un ingreso pasivo. Because we've done our job, which is to work ourselves out of a job. Ahí es donde hemos hecho nuestro trabajo, porque nuestro trabajo es trabajar lo suficiente para quedarnos sin trabajo, no tener que trabajar. So in this example, we say we keep enrolling until we have 4 lines chasing us. And then when we're working, we keep working in depth to get them until somebody takes it away from us. Y aquí, recuerden, es bien importante lo que te estoy diciendo. Aquí tú estás trabajando con las personas hasta que tú tienes 4 líneas persiguiéndote, pero luego estás trabajando con cada una de esas líneas para tener 10 niveles en profundidad. And so when that happens, you replace that line because they're not chasing you anymore. Por ende, ¿qué entonces sucede en el momento en que ya esa línea ya logró ese ingreso que se convirtió en un ingreso pasivo? Entonces ya tú buscas reemplazarla, crear otra línea.
Okay, and then the seventh strategy is you create a strike team to work this project with you, to run with you. Luego, la estrategia número 7 es crear un equipo, por decir así, un equipo tipo SWAT que va a estar trabajando en correr contigo en hacer esto. Now, the next thing you look at is you rinse and repeat. Luego, el siguiente paso es vas a enjuagar y repetir este proceso. Meaning, okay, I've got this season of growth, of getting out of balance, got me to gold. ¿Qué quiere decir esto? Esta temporada en que me salí de equilibrio me sirvió para llegar al nivel de oro, al rango de oro. And you could say, hey, the gold rank is perfect. I have a very nice income. I just want to stay here. Tal vez tú puedes decir, mira, oro me viene bien, me ha generado un buen ingreso y aquí me quiero quedar. But what about if you think, it's nice to be gold, but it would be much nicer to be platino. So I think I want to go for platinum. O tal vez en ese momento tú dices, está bien ser oro, pero tal vez en este momento miro, yo quiero llegar y alcanzar el rango platino. And if that's the case, then you say, okay, I'm going to choose to do another season of mega growth. I'm going to get out of balance for another season because I want to go from gold to senior platinum. Y si esa es la respuesta, pues entonces tengo que decir, ok, ahora viene otra temporada donde voy a trabajar por ese platino. And see, really, all you have to do is figure out, okay, what level of lifestyle do I want to achieve? And that tells you how many times you repeat the process. Es simple, es preguntarte, ¿cuál es el estilo de vida que yo quiero vivir? ¿Y qué es lo que va a requerir de mí para alcanzar ese siguiente nivel, para yo enfocarme en esa siguiente temporada? And so, because if you become proficient in the 5 skill sets and you replicate with your team to be proficient in the 5 skill sets, you've got a forever business. Porque si tú te vuelves proficiente en esas 5 habilidades y tú las desarrollas constantemente y tú lo sigues haciendo constantemente, tú vas a ver que en algún momento vas a crear un negocio para siempre. So the number of times you repeat the strategy is just determined by what level of income and lifestyle you want the forever business to produce. Y esto lo que lo va a determinar es cada vez que tú llegues a un rango, pregúntate, ¿cuál es el nivel de estilo de vida que yo quiero vivir? Entonces, ¿cuántas veces voy a tener que repetir esta estrategia, este proceso? Y la respuesta va a ser de acuerdo al nivel de ingreso y el estilo de vida que quiero vivir. Okay, let's take this thing home now. I want to give you a couple of recommended resources and then some action steps, some homework I'm going to assign you. Ok, vamos a traer esto de vuelta, vamos a cerrar el círculo, llevar esto a casa. Ahora te voy a dar primero te voy a recomendar unos recursos que te pueden servir y después darte unos pasos de acción específicos para poder darle estructura y forma a toda esta información. 2 books which are great resources for you. They're available in English. They're available in Spanish. One is my Direct Selling Success book, and one is the DEFCON 1 Direct Selling book. Hay 2 libros que quiero recomendarte que puedas leer, estos que están disponibles tanto en inglés como en español. Uno es Éxito en la Venta Directa y otro es DEFCON 1. And the éxito en la venta directa is the skill set stuff. All those 5 things, you'll learn how to do them in that book. Éxito en la venta directa tiene que ver todo con habilidades. Todo lo que yo te he estado hablando que tiene que ver con habilidades está enfocado, está centralizado en ese libro. And then the DEFCON 1 book is about leadership. If you have a team of at least 1,000 people,
or more, or you want to have a team of at least 1,000 people, then read the DEFCON book. DEFCON 1 ya está enfocado en el liderazgo. Si tú tienes ya un equipo de al menos 1,000 personas o quieres tener un equipo de 1,000 personas, pues entonces te sugiero que leas ese libro. All right, now I'm going to give you 4 action steps. If you wrote before, I'm in, and you committed to this, I'm going to give you homework of 4 things you got to do. Ok, ahora te voy a dar los 4 pasos de acción. Si tú realmente estás comprometido en crear un negocio para siempre, estos son los 4 pasos que ahora requieres tomar acción para empezar a manifestarlo. Okay, number 1, stock up on some extra Immunical Booster and Cogniva. Paso número 1, quieres tener producto adicional tanto de Immunocal como de Cogniva. Because you're just going to need that mental and physical energy to be out of balance for a season. Porque vas a necesitar tener esa energía mental y física adicional para esta temporada. Así que quieres tener producto adicional de esos 2. Number 2 is set a new rank goal for the end of the year. Y segundo, quieres declarar cuál va a ser tu crecimiento en rango de aquí a fin de año. ¿Qué rango vas a tener de aquí a fin de año? And almost everybody here already did that because Mauricio challenged you for that. And I saw a lot of people who committed to a new rank by the end of the year. Y ya yo sé que muchos de ustedes ya hicieron eso porque Mauricio ya los retó, los desafió. Y ya vi como muchos de ustedes ya hicieron esa declaración al principio de este episodio hoy. Third thing is get an accountability partner. Tercero, might be your sponsor, might be someone else, but someone who you and they will keep each other honest and committed. Tercero, algo que quieren hacer es buscarse una pareja que te va a mantener honesto y responsable. Puede ser tu patrocinador, tal vez no es tu patrocinador, pero alguien que te va a mantener honesto, que te va a retar a que tú sostengas tus declaraciones y tus compromisos. Now, right now, you're excited. You had a beautiful month of, you broke a record last month. You have this whole training series. We're together right now and you're excited, right? Y miren, yo sé que ahora mismo tú tienes muchas razones para estar sumamente feliz y emocionado. ¿Por qué? Porque tuvieron un mes de julio extraordinario. Han tenido un programa extraordinario y ahora mismo están todos juntos aquí en este momento que puede ser una gran oportunidad. So I want you to channel that energy and you call at least 7 candidates on your list today. 7 candidates before you go to bed tonight. Y quiero que canalices esa energía adecuadamente. ¿Cómo? Llamando a 7 personas que están en tu lista de candidatos en el día de hoy. Antes de acostarte hoy, llamar a 7 candidatos en tu lista. All right, so those 4 things, that's your homework. And if you're serious, if you said you were in, you got to do those 4 things. Esas 4 cosas, si tú dijiste que tú estás comprometido, que vas a aprender estas habilidades, que vas a crear un negocio para siempre, estas 4 cosas son las que vas a hacer inmediatamente. And I watched the chat. I saw everybody who said they were in and promised Mauricio they were going to achieve a certain goal. So I'm writing them all down and I'll be coming to your house and check.
Son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Sóplale, sóplale. Despierta, Quima, despierta, mira, ya